Vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10 y en los versículos 25 al 34. Lucas 10, 25. Es una parábola bien conocida, de la que a veces nos honramos de estar cerca de esto, ¿no? Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Primero el religioso que se sabía la palabra de memoria, ¿verdad? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que pone en la palabra? No, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Dice: ya, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? El que está a tu lado, ¿verdad? Ese es tu prójimo. Y entonces Jesús, en lugar de decirle eso, tu prójimo es el que está a tu lado, le habló de alguien que estaba en dificultad. ¿Y cómo reaccionaron unos y cómo reaccionó otro? Y a mí me hace pensar, ¿no? Y dice que este que le ayudó, lo ayudó porque fue movido a misericordia. ¿Qué es eso de ser movido a misericordia? La palabra misericordia tiene que ver con estar de acuerdo o cerca de la miseria. Tiene que ver con cómo tú vas a reaccionar ante la dificultad de quien está a tu lado. Eso es misericordia. ¿Qué necesidad tiene el que está a tu lado? Ahora, con el tema del terremoto en Turquía, dicen, todo el mundo se mueve, hay quien saca una manta de su casa para llevarlo, y yo me imagino la gente cuando ha donado esas cosas, dice: oh, qué bueno soy. Fíjate, he sacado la manta del armario, esa que iba a tirar en la primavera, pero a lo mejor a alguien le sirve allí. Está bien, pero a lo mejor tienes a una persona al lado que está pasando frío y a esa, en lugar de darle la manta, le das una patada. Quítate de en medio. Nos están diciendo que en alguno de nuestros lugares donde estamos repartiendo alimentos están teniendo problemas con los vecinos. Porque los vecinos sí ayudan a Turquía, pero al que está al lado suyo, que les molesta, a ese no ayudan. ¿Por qué? Porque su corazón no se mueve a estar cerca del que está pasando una necesidad. Y normalmente al que le van bien las cosas empieza a despreciar al que le van mal. Y es posible que tenga razón en decir: te va mal por tu mala cabeza, te va mal porque lo has hecho mal, y de lo que se siembra se cosecha, ¿verdad? Así que ahora asume la situación que estás viviendo. Pero la misericordia tiene otra actitud diferente.
se pone al lado del que tiene la necesidad y comparte esa necesidad con él. El misericordioso se hace partícipe de la miseria del otro. Y entonces cuando yo suelo a veces comparar, no sé si has ido alguna vez al dentista y al lado tuyo hay una persona que le está doliendo la muela, pero a ti no te duele, y le puedes decir, alegra tu vida, que las cosas no son así, no te preocupes, y el otro está con el flemón ahí, y claro, si tú estás al lado con otro flemón igual, eres capaz de entenderle, ¿verdad? Y tiene pocas ganas de hablar, y está ahí sufriendo, y si te pones a la altura de quien está sufriendo, puedes llegar a comprenderle, ¿verdad? Y decir, oye, qué bueno que a mí no me pasa, pero voy a acercarme al que tiene la miseria, al que tiene el problema, para estar al lado suyo y compartir su miseria conmigo. Eso es lo que hizo Jesús contigo y conmigo. ¿Te imaginas al Señor en el cielo, con el Padre, allá en el trono, rodeado de ángeles, recibiendo todos los días la gloria y la alabanza, la adoración? Y Él ve a la humanidad caída, esclavo del pecado, por sus malas decisiones, por su mala cabeza. Y en lugar de decir, vamos a tener que acabar pronto con ellos, porque ya está bien, viene el Señor y dice, yo voy a ser partícipe de su miseria. Voy a participar de su dolor. Y ese es el misterio de la cruz, que Jesús no solo se hizo hombre, no solamente se hizo hombre en una condición humilde, porque cuando Pilato le dice, ¿pero tú eres rey? Y él dice, tú lo dices. Él podía haber venido como rey de reyes, pero él vino humildemente como carpintero y luego trabajó incluso los años de ministerio público desde una posición de humildad, ¿verdad? ¿Dónde moras, maestro? Las aves de los cielos tienen nido y las zorras guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Él vino a compartir con los hombres sus miserias. Y a veces los cristianos, cuando hemos sido limpiados y hemos sido sanados y hemos sido renovados en el Señor, miramos a los demás y decimos, tú estás pasándolo mal porque quieres. Y es verdad que normalmente están pasándolo mal porque hicieron cosas que no estaban bien. Pero, ¿quién quiere pasarlo mal? Nadie quiere pasarlo mal, ¿verdad? Qué bueno que podamos ayudar a la gente a salir de sus cárceles, de sus miserias, de sus dificultades, y llevarles a tener una situación diferente en su vida. Este samaritano fue movido a misericordia cuando vio la dificultad y se acercó a la persona necesitada y con los medios que él tenía intentó ayudarle a que su posición, su situación fuera diferente de la que tenía hasta entonces. ¿Sí? Y eso nos corresponde a nosotros también. Tener la gracia y la sabiduría, la carga, la inquietud del corazón de ver cómo podemos ayudar a los que están a nuestro alrededor. Empezando por tu prójimo, por el que está a tu lado. El clamor del amén que acabo de escuchar. Sí, es verdad, vamos a ponerlo en práctica.
amén. ¿Alguno ha pensado eso? ¿A que sí? Claro, aunque no lo haya dicho, yo estaba escuchando ese clamor. Dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículos 10 al 13, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los santos no tienen necesidad de médicos, sino los sanos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Evangelio es un llamado a la misericordia, a acercarnos al necesitado, a darle soluciones para su vida. No teóricas, porque alguien puede decir: mira, si dejas de hacer eso te irá bien. No, perdona, no soluciones teóricas, porque de teorías, fíjate, nos ha pasado en países de tradición evangélica que la gente conoce perfectamente el Evangelio porque lo han aprendido de niños, conoce la Biblia, igual que este fariseo, ¿no?, que había preguntado: ¿cómo lees? Como un papagayo, se saben el texto bíblico perfectamente, pero eso no soluciona los problemas de la gente. Si conseguimos darles la misericordia de Dios, ¿sabes? Dios no quiere que lo estés pasando mal. Él quiere ayudarte a salir de tu cárcel, de tu problema, de tu dificultad, de tu ansiedad, de tu complejo. Él quiere ayudarte a salir de ahí. Y ese es el verdadero evangelio, es ese. Y qué bueno que tú digas: yo quiero ayudarte a que tu vida sea mejor que lo que es hasta ahora. Cuenta conmigo para gastar de mi vida, de mi tiempo, para ayudarte a salir de tu situación. Yo sé que hay gente que no quiere, pero son pocos. La mayoría quieren salir. Cuando vas al hospital y le preguntas a alguien que está en la cama, allí sufriendo: ¿quiere que ore por usted? Es difícil encontrar a alguien que te diga que no. Es difícil, porque el que está pasando por una dificultad dice: hombre, pues si me ayuda en algo, si me sirve. Queremos que usted conozca el amor de Dios, sentir el abrazo de Dios para su vida. Dios no me puede amar porque yo soy un... Dios le ama, aunque usted no se lo crea, Dios le ama. Y qué bueno que podamos entender lo que Jesús decía: misericordia quiero y no sacrificio. Hay personas muy creyentes, muy beatas, que dicen: yo me voy a sacrificar por los demás, porque soy muy bueno y voy a estar ahí. Y lo que Dios quiere no es eso. Dios quiere que te pongas a la altura del que lo está pasando mal. Mira, una vez nos pasó, yo estuve de testigo en un comedor en África. Estábamos repartiendo, habían hecho una comida de garbanzos y estábamos repartiendo, los niños fueron allí con sus platos, les sirvieron los garbanzos, se sentaron en la mesa, alguien oró por los alimentos y cuando terminaron de orar, los niños otra vez agarraron sus platos llenos de garbanzos, volvieron a la olla y vaciaron sus platos, y los misioneros que estaban allí se enfadaron.
Esto pasa porque ya como comen todos los días, ahora ya quieren comida selecta. El tema es que los garbanzos, la vez anterior que les habían comido, les habían producido unos gases tremendos, porque no están acostumbrados a comer eso, y les hacía daño. Y no protestó nadie, lo único que dijeron, yo no puedo comer eso, y devolvieron. Cuando se volvió a llenar la olla, la metieron en una furgoneta y lo llevaron a un poblado y repartieron allí, todo el mundo se lo llevó. Luego se acordarían de los padres de los misioneros, ¿no? Aquellos, pero yo les decía, ¿por qué os enfadáis? Les estáis dando algo que no les ayuda, sino que les estropea la situación. Entonces, mejor que los garbanzos los guardéis para vosotros y les deis lo que ellos pueden comer, que es arroz y bueno, el millo, ¿no? Esa harina que comen tal, que eso están acostumbrados a comer y eso no les hace daño. Pero si tú te pones a la altura de aquel a quien le vas a ayudar, no le vas a dar lo que les estropea más que ayudarles, ¿verdad? Entonces, si eres misericordioso, vas a ponerte al nivel y les vas a dar la ayuda que necesitan. A veces lo que hacemos es damos una ayuda que no se necesita. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona se vicia. Ayudar al que no necesita es maldecirla, porque es más bienaventurado dar que recibir. Cuando alguien recibe más de lo que necesita, se vuelve egoísta, ¿verdad? Y a veces hay personas que entonces exigen. Y mira, si vienes exigiendo, ya no, es que no tienes necesidad. Y yo me he encontrado con personas que venían a la despensa a pedir las delicatessen. Dices, si vienes a por una delicatessen en lugar de a por el chorizo y el pan, es que no tienes necesidad. Dice, no, de eso no me des, que ya tengo bastante. Entonces no necesitas. Y si te vas a llevar lo más alto del ranking, es que no tienes necesidad. Bueno, en algún momento determinado puedes comer eso, pero si vas pidiendo ayuda, no estás pidiendo lo más especial, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificio. Y vuelvo al tema de la misericordia. Si tú tienes al lado tuyo una persona con una necesidad y tú no tienes un corazón abierto o sensible a la necesidad de esa persona, es que tienes un problema. Has hecho callo. Y cuando hacemos callo ya no sentimos. Hemos perdido sensibilidad ante la necesidad de los demás. Y eso es un problema. Sí, con toda la justificación que quieras, pero sin tener la misericordia hacia el que está a nuestro lado. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 31 y 32, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed misericordiosos. Si hay juicio, si hay enfado, si hay amargura, no puede haber misericordia. Una persona amargada no tiene capacidad para ver la necesidad que hay en otro. ¿Por qué? Porque esa amargura llena todo su corazón. Por eso dice en otro lugar que no sea que haya en vosotros o brote una raíz de amargura que contamina a todos los que están alrededor.
Una amargura no ayuda, no bendice a los demás. Cuando alguien va con una pena y dice, y tú te quejas, y tú le cuentas una pena mayor, dices, jo, alguien vino con un problema y se fue con dos. Cuando alguien viene con una pena y tú no tienes esa amargura, sino que tienes la capacidad de ser sensible al problema del otro, le vas a ayudar, le vas a dar una palabra de ánimo, le vas a decir, no te preocupes, tienes miedo, yo te acompaño. Te voy a dar cobertura para que no te sientas así. Una persona que se siente sola, te voy a dar compañía. Si necesitas compañía, yo voy a estar para acompañarte. O alguien que se siente menospreciado, qué bueno que le des valor a esa persona, ¿verdad? Y le digas, realmente sabes que eres una persona valiosa. Tú vales más que todo el mundo. Ser misericordiosos con los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Jesús ha tenido misericordia de nosotros. Hay personas que son miserables. El miserable es alguien que genera miseria alrededor suyo, ¿verdad? Y nadie quiere estar al lado de alguien miserable, pero qué bueno que a esa persona que genera miseria a su alrededor, tú le ayudes a cambiar. Y ahora, en lugar de ser miserable, sea amable, sea querible, ¿verdad? Sea alguien que apetece estar cerca suyo. Misericordiosos con aquellos que están a nuestro alrededor. Si alguien necesita de ti, he visto a veces personas que tienen una necesidad existencial en su vida, ¿no? Y todos los que están alrededor huyen. Es que no veas si es pesada esta persona. Siempre está contando sus penas a todo el mundo. Pues dale una alegría. Y a lo mejor a partir de ahora empieza a contar alegrías. ¿Verdad? Y si todo el mundo huye, pues más buscador va a ser. Y al que le pille ese, lo machaca. Dice, oye, vamos a compartir el problema de este entre varios para intentar sacarlo de ahí. El misericordioso no huye, sino que afronta lo que está a su alrededor, ¿verdad? Mirad, dice en la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 12 y 13, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hemos recibido misericordia de Dios para que nosotros también seamos misericordiosos con los demás. Y en esa actitud de misericordia hacia otros también, otra vez el Señor actúa de forma misericordiosa con nosotros. Y eso es un círculo que no es vicioso, sino que es bendito, donde la misericordia genera misericordia. Y es más, aquellas personas, no siempre, pero aquellas personas que han recibido de ti misericordia, aprenden a ser misericordiosos con los demás también. A mí me ayudó esa actitud que tuvieron conmigo. ¿Cuántas veces hay personas que llegan cerca nuestro y dicen, qué bien me he sentido entre vosotros? Y yo a veces pienso, es porque teníamos buen día. Si nos pillas en mal día, a lo mejor sales corriendo. Bueno, es una broma, ¿no? Qué bueno que pueda la gente sentir que estás cerca de ellos, porque has aprendido a estar cerca de los que vienen.
a ser hospedadores, a ser ayudadores de las personas que vienen, ¿verdad? El que no hiciere misericordia tendrá juicio sin misericordia. El que juzga y el que condena a los demás, el que no está dispuesto a afrontar la posibilidad de ayudar a la gente a cambiar, va a tener después juicio. Una vez estaba en una reunión con pastores y había uno que decía, yo me he hecho cargo de una iglesia, la mitad de la iglesia era gente indeseable. No eran hermanos, eran primos. Así que poco a poco los he ido echando, como el cuco que cuando nace echa del nido a los otros, tira los huevos de los otros y se queda solo, ¿verdad? Y yo había conocido aquella iglesia antes y tenía como 70 miembros y pregunté, maliciosamente pregunté, oye, ¿cuántos sois? 40. Dijo, pues si estás mucho tiempo más te vas a quedar solo. Porque en lugar de decir, bueno, no todos son, pero todos pueden ser, ¿verdad? No todos están limpios, pero todos pueden ser limpiados. No todos son libres, pero todos pueden ser libertados. No todos tienen la gracia de Dios en su vida, pero todos pueden tenerla. Porque yo estoy convencido de que si Dios trae a una persona a la iglesia, es para ser salva. No la trae para demostrar que ese no vale. No, la trae para que pueda ser salva, para que tenga la oportunidad de recibir la gracia de Dios en su vida. Y ese es el gran reto que tenemos, que alguien que vive de espaldas a Dios, que vive sin esperanza y sin Dios en el mundo, pueda recibirla. ¿Y eso cómo se consigue? Pues teniendo el acercamiento, la actitud y la sensibilidad para buscar que esa persona sea cambiada. A veces oigo comentarios de algunos, ¿te acuerdas cuando vino esa persona que nadie se podía sentar a su lado de cómo olía? Y si esa persona ha cambiado y ahora huele bien, es porque ha habido un proceso de limpieza, de santificación de su vida. Porque alguien le ha dado las herramientas para ser mejor. Y eso es lo que tiene que ser la iglesia, ¿verdad? Capacidad. ¿Y cómo podemos hacer eso? Manteniendo esa sensibilidad, diciendo, si yo me acerco a tu miseria y te ayudo a cambiar, tú puedes cambiar. Porque la gracia de Dios ha venido a nuestras vidas para transformación de vida. Amén. Y qué bueno que el Señor diga, como tú has tenido misericordia de otros, yo la tengo contigo. Yo me preocupo de tu miseria, porque tú te preocupas de la miseria de los demás. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y si mañana tienes una actitud de juicio contra alguien, qué bueno que puedas recordar esta palabra y dices, mejor que juzgar es tener misericordia por la gente. Porque eso cambia a las personas, como me cambió a mí, ¿verdad? La misericordia de Dios nos cambia, la misericordia de Dios les cambia a los demás. En Mateo 5 y 7, en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia para ellos y para los demás. Son felices los que son misericordiosos. Qué satisfacción es poder ver el cambio en las vidas de aquellos que lo estaban pasando mal y ahora están bien. Qué bueno es ver a alguien que estaba metido en sus miserias y que ha salido de ellas. Que tú has podido ser artífice en el cambio de las vidas de esas personas.
con tus consejos, con tus cuidados, con tu compañía, con tu acercamiento, con tu oración, con la bendición que les has traído, tanto en lo natural como en lo espiritual para sus vidas. Qué satisfacción poder ser misericordioso y ver el fruto de tu actitud en aquellos que estaban mal y que ahora están mejor. Qué bueno que puedas decirle a alguien quién te ha visto y quién te ve, ¿verdad? Y que tú hayas podido estar en ese trabajo de transformación, ¿verdad? En Lucas 15, versículos 17 al 20, nos habla, bueno, es más largo, pero es la escena en la que el hijo pródigo vuelve hacia la casa de su padre. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre le ve al hijo que viene, todavía no han mantenido una conversación. Él va a confesar, pero el padre es movido a misericordia. No necesita confesión, no necesita justificación. Él va a dar solución a su hijo. ¿Por qué? Porque todavía había amor hacia él en su corazón. Y él dice, vengo a intentar conseguir que salgas de tu miseria. Lo que te llevó a ser un cuidador de cerdos, esa actitud que había en tu corazón. Y en lugar de recriminar el mal que había hecho, hizo fiesta por él. ¿Por qué? Porque fue movido a misericordia. Fue capaz de ponerse en el lugar de su hijo. Lo que no hizo el hermano mayor. El hermano mayor, ¿qué tuvo? Queja. Y no puede ser que este que ha despilfarrado tus bienes, encima ahora Ya, pero es que ha sido la misericordia en mi corazón la que ha actuado. Dice, y el hermano, en lugar de alegrarse, se enfada. Y en lugar de entrar en ese equipo de ayudar a su hermano, se queda afuera refunfuñando y reclamando para él también bendición. ¿Y qué es lo que le dice el padre? Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Y tu hermano había muerto y ha vuelto a nacer. ¿Cómo no me voy a gozar de la bendición que ha venido a su vida? El padre vio la oportunidad de poder rescatar a su hijo y actuó en consecuencia. Aquel hijo, no lo dice el texto, ¿verdad? Pero nunca más se marcharía de aquella casa. Él se conformaba con ser un jornalero, pero el padre pudo devolverle la dignidad que tenía anteriormente. Eso es lo que hace la misericordia. Amén. En Romanos, en el capítulo 9, y versículos 13 al 18, aquí podemos tener un poco de controversia. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón,
Por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Una vez vino alguien a decirme, yo le recriminaba de su actitud religiosa, ¿no? Y él dice, no, Dios tiene misericordia el que tiene misericordia. Así que yo dije, tu Dios no es mi Dios. A lo mejor tu Dios es el Dios de los musulmanes, que es caprichoso, que dice, bueno, tú anda todo lo bien que puedas, sé todo lo santo que puedas, esfuérzate todo lo que puedas, que luego el día que te mueras, depende del día que yo tenga, serás salvo o no serás salvo. Dime, hoy tengo mal día, al infierno. ¿No? Después de toda una vida de piedad, dependes del capricho de Dios en ese día. Pero mi Dios es un Dios de misericordia. Ya, pero entonces, ¿cómo dice que tiene misericordia el que tiene misericordia? ¿De quién tiene misericordia el Señor? Al que viene a mí, yo no le echo fuera. Todo el que viene al Señor a pedir ayuda, recibe ayuda del Señor. Hay veces que hay personas que dicen, yo estoy arrepentido, pero no sé si Dios me va a perdonar. Oye, si tú tienes el don del arrepentimiento, ¿quién te crees que te ha dado ese don? Si tú tienes el don del arrepentimiento y tú vienes delante de Dios a pedirle perdón, estate seguro que estás perdonado. Digo, voy a ver hoy el día que tengo, a ver, ¿tú qué has hecho? Pues no sé si te voy a perdonar. Digo, no, Dios no es así. Dice que el asunto es que Dios tiene misericordia. La gran bendición es que Dios es misericordioso y sus misericordias son desde la eternidad hasta la eternidad. Todavía estamos en tiempo de gracia, en tiempo en que la misericordia de Dios se manifiesta. Y entonces, ¿de quién tiene Dios misericordia? De aquel que viene a Él. Todo el que viene al Señor, Dios le da la oportunidad de salir adelante. Pero Faraón era un dios y no quería saber nada con el Señor. Y por eso Dios lo quebranta. Pero el que viene a Él necesitado va a obtener siempre la respuesta de Dios para su vida, porque Dios es Dios de misericordia. Tú sí, tú no. ¿Y por qué a este sí? Porque yo hago lo que quiero. No, es verdad que Dios hace lo que quiere, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos reconozcan. Y es verdad que va a haber un día en que todos van a reconocer, ¿verdad? Toda lengua se doblará y toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero unos antes y otros después del juicio. Nosotros antes, porque hemos alcanzado la misericordia de Dios. Qué bueno que hoy pueda alguien alcanzar la misericordia de Dios de tu mano, porque tú tengas ese corazón misericordioso de Dios en tu vida y puedas ser sensible a la necesidad del que está a tu lado. El grado de madurez que puede tener una persona tiene que ver con que se está mirando a sí mismo o está mirando la necesidad de los demás. Cuando uno está mirándose a sí mismo, nunca tiene tiempo para mirar a los demás. Cuando alguien está mirando a los demás, siempre tiene tiempo para ocuparse de sí mismo. Qué curioso. Y Dios nos quiere llevar a eso. Dios a quien quiere endurece y a quien quiere ablanda. ¿A quién endurece? Al que se empeña en no querer saber nada con Dios.
a quien está queriendo mantener su posición por encima de todo, el que no recibe la dirección de Dios, el consejo de Dios para su vida. ¿Y para qué lo endurece? Para ver si se rompe definitivamente. Lo que pasa es que algunos no se rompen hasta después de haber perdido la oportunidad de la gracia. Pero cuando alguien se quebranta pronto, pronto recibe la gracia de Dios en su vida. El Señor le dice a Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sin embargo, fíjate, la mujer de Job, ¿no?, le dice: ¿todavía mantienes tu integridad? Claro. Job decía: solamente puedo esperar en la misericordia de Dios hacia mi vida. Por eso cuando se encuentra con él, le dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se oculte de ti. Por eso yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Ahora te preguntaré y tú me responderás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Terminamos leyendo en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Antes hemos leído que de Dios es la misericordia, ¿verdad? Y ahora dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y también con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es rico en misericordia, para hacernos ser libres de nuestras miserias y para poder transmitir a los demás la verdad de la misericordia de Dios para sus vidas. Dios no me puede querer a mí como soy. No sé si Dios te quiere, pero sí sé que Dios te ama y quiere que seas querible, que puedas ser alguien apetecible para ti mismo y para los demás. Porque Dios es grande en misericordia. Si nosotros nos consideramos discípulos de Jesús, tenemos que ser misericordiosos. ¿Con quién? ¿Con los de Turquía? Sí, pero primero con el que está a tu lado. Yo sé que es complicado, es un tío, es como una piedra en el zapato, pero ayúdale a cambiar. Contaban la historia de un cura que les dice a los feligreses: tenemos que ir en procesión hasta la capilla para pedirle al Señor que traiga bendición hacia nuestras vidas y tal, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner garbanzos en los zapatos. Y entonces vamos a ir hasta... y todos se ponen garbanzos y va el cura y todos, ay, fíjate, ay, qué daño. Y van caminando, sufriendo, sangrando en los pies, y el cura, y decían: qué cura más santo tenemos, qué sacrificado, qué bueno. Y cuando llegan al lugar, él está todo contento, tal, no sé qué, vacían los zapatos todos, y el cura vacía sus zapatos también, y lo que tenía él era un potaje es decir, había hecho un puré de garbanzos, y dices: pero vosotros os los habéis puesto crudos. ¿Os los habéis puesto crudos?
pues Dios nos lleva a tener una actitud de misericordia, ¿verdad? Nos pone los garbanzos cocidos, que son blanditos en nuestra vida. Y a la gente le dices, mira, Dios quiere quitar el sufrimiento de tu vida. Hay sufrimiento en la vida, pero Dios quiere sacarte de tu suplicio, porque Él ha venido a darnos vida y vida abundante. Así que haz puré de garbanzos y vive en la gracia y la bendición de Dios, porque Dios es rico en misericordia para con nosotros. Qué bueno que te puedas acercar a alguien y decirle, ¿qué te pasa? ¿Te ves todo triste? ¿Te puedo ayudar en algo? Ah, pues si no he dicho nada, ¿cómo? Porque estoy preocupado por ti. ¡Wow! Sí, cuando todo va bien, todos son amigos, pero cuando tengo dificultades estoy más solo que la una. Qué bueno que tú puedas ser sensible y puedas estar al lado de aquel que te necesita. Amén. Vamos a orar por ello. Gracias, Dios mío, que has sido y eres misericordioso con nosotros. Nosotros queremos imbuirnos de tu mismo espíritu y poder tener la capacidad de estar dispuestos a los que nos rodean. Gracias por las fuerzas que nos das, por la sabiduría y la gracia. Y sabiendo que tú no nos lo has dado para regocijarnos nosotros en nosotros mismos, sino para poder ser de ayuda a los demás. Señor, manténnos en la sensibilidad de tu misericordia hacia aquellos que nos rodean. Queremos huir del juicio y que la misericordia en nosotros venza al juicio y podamos ser igual que tú, ricos en misericordia hacia aquellos que nos rodean. Te lo pido en el nombre de Jesús.